Continuamos en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs, ahora con la ponencia final de esta tarde, a cargo del profesor Marino Canizares, abogado y filósofo político de la Universidad del Valle. Su ponencia, El paisaje y su relación con la mirada en la novela de Isaacs. Ya es un lugar común y casi que costumbre el identificar la Hacienda El Paraíso como la realización de lo expresado en la novela María. Durante décadas, propios y extraños, nacionales y extranjeros, peregrinan casi con devoción a la citada hacienda para confirmar lo narrado en esta novela. Tal devoción, para decirlo de alguna manera, responde a la idealización de una singular mirada que se construyó en torno a esta obra, que tiene como fundamento un supuesto paisaje del Valle del Cauca contenido en la novela en mención. Tal idealización responde además a una identificación entre mirada y paisaje. La Hacienda El Paraíso termina convertida así en la concreción de una realidad funcional que en modo alguno tiene un carácter visual. Demos la bienvenida al profesor Marino Canizares. Muchas gracias. Buenas tardes. Me corresponde ocuparme del dilatado tema del paisaje en María, tan llevado y traído durante tantos años como uno de sus rasgos más notables, que articula justamente la presencia del personaje María con el personaje Efraín. Y se me ha pedido que abordara este tema o este aspecto de la novela, y pues yo decidí hacerlo, y luego pensaba que por tener unas nociones mínimas de la fotografía, la cual practico clandestinamente de vez en cuando, creía que podía dar cuenta de este paisaje literario en dicha novela. Cuando hice el intento, pues fracasé, porque las concepciones poéticas que sustentan dicha composición novelística y la forma de tratar el paisaje pues van por otra vía, así haya relación, como veremos más adelante, en el problema de la composición de los escenarios y las situaciones en el marco de una tensión dramática como es esta novela. Hice la búsqueda y me encontré que tenía que entrar a discutir y a buscar un punto de vista sobre lo que se entiende por visible, para poder entender a su vez de qué clase de paisaje estábamos hablando. Porque una verdad de perogrullo, el paisaje en María es un paisaje literario, no es el paisaje en el cuadro, no es el paisaje ante la cámara fotográfica o en el producto llamado cine, sino que es un paisaje singular que responde a una subjetividad de quien compone ese escenario literario, como escenario de circunstancias. Y me encontré con el hecho de tener que pensar el paisaje como un escenario de circunstancias, determinado por una forma de mirar la realidad, por una forma de acercarse a ella a partir de una noción de lo visible que pienso yo es la única manera de poder acercar a esta construcción literaria del paisaje. Todo a partir de considerar el paisaje como el conjunto de imágenes que el ojo crea cuando mira, y pues ir dándose cuenta de que el ser humano cuando mira, como lo decía Barthes, mira una realidad que no es obvia, porque nada de lo que el ser humano mira, ve o observa es obvio cuando se acerca con esa mirada, sino que la mirada tiene una historia, tiene unas formas y responde a concepciones políticas, religiosas, estéticas, lo cual hace compleja esa apropiación de la realidad, ya sea por la ciencia, por las disciplinas sociales o por el arte. En el caso de esta novela, cuando miro la biografía que hace Germán Arciniegas, su notable biografía sobre Isaacs,
una vez más, esta vez con más detenimiento, veo que este tema del paisaje va y viene por toda la biografía que hace Isaacs. Y es más, hay un capítulo que tiene 30 segmentos o 30 paisajes tomados de la novela, y llega al punto de definirla como una sinfonía pastoral, una metáfora, yo diría, exquisita, rica, pero problemática, porque me he encontrado como dando vueltas en el asunto. Para poder entonces buscar un acercamiento en lo que estaba haciendo, partí del hecho, bueno, que a veces se olvida de que se está leyendo a un autor romántico, a un rebelde romántico. Y que ese rebelde romántico, como lo define muy bien Kenneth Clark en su libro sobre los pintores románticos, entre ellos Turner y Delacroix, a quienes dedica en su libro segmentos, capítulos muy importantes, me llevó entonces a buscar una relación por la vía de la teoría del color como un valor moral que pudo haber sustentado la composición que hizo Isaacs de María. Quiere decir esto que me trasladé a la polémica que en su momento generó en 1810 la publicación del libro de Newton, Teoría de los Colores, que armó tamaño debate de cerca de un siglo, todo el XIX y parte del XX, por una aproximación reflexiva que planteaba una teoría subjetiva del color y formulaba de manera ya sistemática una percepción del color, pero sobre la base de que existen colores mentales, polemizando fuertemente en su momento con la obra científica de Newton, que había intentado en 1704, si me lo recuerdo, en su óptica, establecer una teoría cuantitativa fundada en leyes para demostrar que la luz es una sustancia material. Goethe decía, un momento, la luz es también una sustancia moral, o mejor, es un fenómeno moral que puede ser percibido y por lo tanto el color se presenta de diferentes maneras según cómo se lo perciba, y esto afecta por lo tanto una sensibilidad y una fisiología que remite al estado de ánimo de quien percibe. Esta tensión, esta discusión sobre los colores, y ante todo lo que me interesaba para los fines de esta pequeña reflexión era cómo o qué concepción se tenía sobre lo que se deben llamar por parte de él, o sea de Goethe y de Schiller, los famosos colores mentales. Pude encontrar que en el romanticismo se da algo muy importante que es justamente una revaloración, o mejor un relanzamiento de la simbología del color, y ante todo ese planteamiento tan novedoso y tan problemático a la vez que decía de que existían colores mentales y que el color tiene un valor moral. ¿Por qué llego ahí? ¿Por qué me provoca simpatía esto en relación con el paisaje de María? Pues porque Isaacs, repito, era un romántico y yo no creo, aquí se ha dicho de muchas maneras, que era un hombre formado, muy informado y culto, y que conocía además muy bien la literatura romántica inglesa, la francesa. Y esta polémica sobre la teoría moral del color como una forma de generar escenarios de circunstancias desde el punto de vista de la mirada que el espectador hace ante un color que se presenta y se compone con una intención de autonomía, eso generaba o generó, repito, una revolución de grandes consecuencias en el mundo de la pintura en el siglo XIX. Pero a ver, esto a nivel de la teoría en Goethe y en Schiller y el debate contra Newton, del cual Goethe al final de su vida se lamentaba, quiso incluso quitar la segunda parte del libro porque la consideraba que no era así o que era muy problemática. Lo que termina es generando de parte de los artistas, los filósofos y los científicos de que esas dos teorías eran igualmente válidas. Pero el punto que me interesa a mí para esto es cómo se traslada la conexión que se establece con el arte, en este caso con la pintura romántica, en un señor
que fue, yo diría, clave y que es fundamental en la constitución del arte moderno, que se llamó Welland Turner, que es el que libera el color, libera la luz y traslada a la naturaleza con sus propios valores cromáticos y su enfoque moral, eliminando casi que de manera bastante radical el tratamiento figurativo del color, o sea, el color en función de la forma y en función del tema, y dándole en el cuadro el color una autonomía. Está el caso del cuadro 1843, si mal no recuerdo, bastante conocido, el Día del Color, en homenaje a Goethe, y que lo subtitula La mañana del diluvio, Moisés escribiendo el Génesis. Allí se encuentra uno con un sol, con un amarillo intenso que abarca todo el cuadro y reduce al mínimo, como sugerencia, la figura de Moisés casi que no se percibe. Hago esta descripción para mostrar cómo en la obra llamada Obra tardía de Turner hay toda un tratamiento, toda una construcción cromática del color que lo vuelve autónomo ante el ojo del espectador. Y esta manera de tratar el color o los colores, esta forma además porque tuvo la bella costumbre de irse en la mañana, bien temprano, y en la noche, en el atardecer, a captar, a hacer bocetos. Dejó cerca de 12.000 cuadros, bocetos y dibujos, lo que dejaba ver que fue un gran trabajador, pero era buscándole al color una voz propia a partir de la relación luz-color y los elementos atmosféricos que provocaban su modificación. Esto para mí, señoras y señores, me significó una alegría encontrarme con este planteamiento y me traslado entonces a María. El tiempo es corto, un esquema, pero es para mostrar cómo es posible que Isaacs, o al menos uno ve en María, una percepción del color en el paisaje que responde a estados de ánimo, que responde a una moral del color. Me explico. En los románticos, ante todo con Schiller, que hacía parte del grupo del arte con Goethe, hacia 1790, algo así, aunque Goethe luego discutía y era crítico con esto, pero tampoco la descalificó, ellos tenían una formulación de que había colores mentales, por ejemplo, el color para el melancólico, el color para el flemático, el color para el optimista y para el colérico. Y nos encontramos en María con un ser marcado por la melancolía y un manejo del color que yo diría tratado en relación con esa melancolía y tratado en relación con la concepción del color como estado de ánimo, el color como expresión moral de un punto de vista de lo visible cuando se mira esa realidad. Cuando uno lee cualquiera de los 30 segmentos que Arciniegas trae en su libro, y cuando mira en conjunto la novela, uno lo que ve es un juego de tonalidades, de claroscuros, de colores justapuestos, de colores de amarillos que se imponen, azules que son tenues. Hay toda un juego de relaciones cromáticas que si uno a eso le presta atención, entiende que esa cromática diversa, tan contrastada, es la que le imprime ese ánimo al relato, a la ficción. Arciniegas dice, podemos hacer un ejercicio, cortar en pedacitos la novela y sacar 30 o más pasajes para mostrar cómo allí lo que es, como yo señalaba ahora, una sinfonía pastoral. Esta manera de tratar el color o los colores, su relación con la luz, me parece a mí que es la que le da el clima moral a la novela, que es la que genera esa riqueza y además despierta una sensibilidad que atrapa, como dice Arciniegas, toda América Latina. Él habla de novelas. Hay una cosa que no me gusta y es decir que Isaacs es un clásico del llanto.
y Alfonso Reyes lo mismo, hay un lugar común con esto, pero ocurre que ese llanto, esa forma de sufrir la melancolía responde a una visión moral del color. Y es lo que hace que justamente por esa vía se apropie Isaacs de ese mundo telúrico, de esa selva, de ese cosmos, de esos verdes tan diversos que Europa no tiene, ese color que Europa no tiene, que lleva a algunos de manera ligera a decir que allá hay un gran marco exótico, y eso no tiene nada de exótico, lo que hay es una afirmación de lo propio, de lo telúrico propio, a partir de lo que Isaacs visibiliza, o sea, crea con su mirada. Esa dialéctica de la mirada de Isaacs es lo que le da justamente ese calor, esa sensibilidad, y es lo que hace que cuando se la lleva por América Latina se encuentre seguidores, lectores, interesados, al punto, una anécdota muy conocida, que en La Pampa se encontró en una tienda con un personaje y le preguntó por qué se llama esto Cauca, y el tipo le dijo: ¿y usted no sabe quién es María? Eso lo cuenta es para mostrar cómo en semejante distancia, al otro lado, abajo casi, hasta allá llegó este cuadro cromático de personajes y de colores en una relación sensible, pero donde se incorporan elementos propios del lugar y de América Latina que hacen que por esa vía se genere una identidad, porque finalmente uno lo que hace que esa Hacienda del Paraíso, todo el mundo vaya allá a buscar la confirmación de lo que le pasó a María y Efraín, lo que hace y genera simpatía por esa alegoría es justamente que en María, como novela popular, con una personalidad y un tratamiento de lo popular, no de lo exótico ni del costumbrismo. Hoy escuché al profesor Pineda Botero Pineda, se me escapa el nombre, Álvaro creo que se llamaba, esta mañana a las 11 de la mañana, mostrando la importancia del costumbrismo como una afirmación de lo propio ante la apropiación conservadora del Quijote. Cuando uno mira a María y uno ve esa forma de tratar la selva, de tratar las formas de comer, de cocinar, la música, pero ante todo la selva en sus expresiones grotescas, sombrías y también alegres, eso genera, por la vía de una mirada de la luz y de un tratamiento, una afirmación y una identidad del lugar, del territorio y de los personajes. Esto para mí es bien importante porque pienso que permitiría poder generar una discusión o un debate sobre la forma de mirar la noción de paisaje en una perspectiva totalmente distinta, o por lo menos diferente a aquella que dice, como la que señala Arciniegas, de que lo que la diferencia de la vorágine de otras novelas antes de María y después de María es lo inmaculado. Pues eso queda uno en asco porque yo no sé qué es lo inmaculado. Pero en cambio, si se parte de abordar y de entender qué es lo visible lo visible como conjunto de imágenes creadas por el ojo y tratadas de acuerdo con una poética y unos recursos de estilo, uno puede entender o puede por lo menos mirar ese color y esa luz en función de una personalidad y en función de una subjetividad de dos personajes tan complejos como son Efraín y María, porque son personajes complejos. No se crea que porque se llora muchas veces y porque hay lamentos y que porque hay caídas morales, no hay complejidad. Son personajes sujetivamente complejos. Lo que pasa es que la complejidad está determinada por esa concepción moral del color ligada a la melancolía, que hace entonces que uno vaya, recorra, entre, salga afectado por ese manejo cromático que el autor crea. Y esto además no es caprichoso. Finalmente, porque el tiempo se me acaba, debo decir que un elemento de lo grotesco en el romanticismo, eso está, porque además el romanticismo, también hay que rescatar esto en Arciniegas y dicho por mucha gente, y hoy lo señalaba acá el profesor Ricardo Sánchez, el romanticismo no se agotó ni está agotado, es posible encontrar
comportamientos, pensamientos, prácticas románticas en clave de rebeldía. Y esa rebeldía apunta a transformar relaciones sociales e imaginarios y formas de comportamiento, que es lo que hace justamente que esto tenga una gran validez. En el caso de la selva, para terminar, sí, uno dice la selva y está nombrada en la novela muchas veces, pero donde esa noción de selva, esa selva vista, esa selva visible, que es la remontada del Cañón del Dagua, ahí se encuentra uno con que la idea de paisaje se difumina en la medida en que el narrador termina atrapado por lo visto. Esto es de una riqueza insospechada porque justamente por esa vía se da una afirmación de lo propio. La distancia casi que desaparece porque finalmente en el paisaje literario la distancia es moral, o sea, no es la distancia de la cámara, no es la distancia de la fotografía, es la distancia que da la palabra sobre algo visto o algo visible. Y ese elemento de lo grotesco que está expresado en un animal que yo la conozco, que la llamada viejota, ahí se denomina la verrugosa, es una culebra de casi 2 metros y pica 7 o muerde 7, 8 veces y 8 veces mata. Pocas serpientes pueden hacer esto. Pero en ese relato de la selva, Isaacs, o mejor Efraín, humaniza ese elemento de terror al acompañar a esa culebra o serpiente ya muerta, otra que canta al borde del río, y termina ese manejo de esos sonidos, de esos cantos incomprensibles, amenazantes, termina humanizando lo escuchado y humanizando lo visto. Y es un momento en que el paisaje atrapa al narrador. Esto es de una riqueza, lo digo porque ahí está una afirmación muy grande, muy propia de lo propio y justamente de lo que nos define como latinoamericanos, y lo que además trasciende más allá cualquier tipo de descalificación como novela costumbrista. Bueno, esto, no sé qué tiempo me quede. Finalmente, yo, ¿por qué acudo desde el punto de vista pictórico al recurso de la obra al pintor William Turner? Pues porque este señor marca gran parte del siglo XIX e incide igualmente en los pintores neoimpresionistas que llegan después, y por un recurso técnico que responde a una concepción del manejo del color, que es descubrir, superar el oscuro del cuadro clásico y lograr, como lo decía al comienzo, que el oscuro vaya siendo, si no derrotado, diluido por nuevas tonalidades en la relación tema-coloratura de la paleta. Y esto hace entonces que la pintura gane. Es el caso, para hacer la digresión breve, es el caso de Van Gogh, porque no se crea pues que fue únicamente el señor Turner, William Turner, el que hizo esto. Quien lea las cartas de Van Gogh ateo se encuentra con toda una apropiación, además de una riqueza conceptual de parte de Van Gogh de la teoría moral del color, de cómo los colores responden a estados de ánimo, y de acuerdo con ello, en el famoso cuadro tan conocido, El Salón de Arles, dice: con el color, con el verde y con el amarillo estoy plasmando las miserias de la humanidad. Y uno ve ese cuadro y uno se siente conmovido. Y hay otro cuadro que yo conozco que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, que son los girasoles, y uno se acerca a ese cuadro y ese cuadro se mueve. Pero es una ilusión óptica, por supuesto, pero ese cuadro a cierta distancia se mueve. ¿Por qué? Porque la manera de atrapar el color, la manera de tratarlo, dándole al color autonomía para interpelar al espectador, es justamente lo que hace que esta teoría de la autonomía del color en el romanticismo y luego en el impresionismo tenga un peso específico. Y en la literatura, en el caso de la María, es difícil uno
desligarse o hacer abstracción de esa paleta de color, de esas relaciones cromáticas tan complejas y a veces tan singulares ligadas a la tensión, porque además la tensión dramática de esa novela que la tiene y que es sublime, creada por un recurso técnico que es el del diálogo. Difícil encontrar en Colombia una novela con la técnica del diálogo que tiene María. El profesor Noé Guitry, en un ensayo publicado en el libro que el profesor Darío Henao ha hecho, el Simposio de María, narra cómo, o dice cómo Isaacs construye una técnica de monólogo interior a partir del diálogo y por esa vía crea una subjetividad. Y entonces uno dice, cuando se detiene la estructura del diálogo, y es por esa vía, por la vía del diálogo, donde el color entra y sale. Por la vía del diálogo es como, y luego el monólogo es como Efraín introduce, atrae e incorpora como elemento autónomo el color llamado color local, que es una categoría pues muy complicada y muy problemática y que pues en el campo de la pintura quedó atrás en el siglo, empezando el siglo XVIII. Pero, bueno, antes de terminar, yo quisiera de todas maneras decir que en la biografía, tantas veces citada por mí, de don Germán Arciniegas sobre Isaacs, hay que hacer justicia a una referencia que él tiene, que yo diría que es muy afortunada, y es la que hace de Enrique Anderson Inver. Entonces trae los puntos de vista de don Baldomero Jonín Cano y trae el punto de vista de Alfonso Reyes, pero cierra con una larga parrafada sobre este señor. Y me parece que con Enrique Anderson Inver, que está muy bien presentada la síntesis de su pensamiento, hay una aproximación no caprichosa, no arbitraria sobre el color y el paisaje como estado de ánimo. Esto creo yo que es muy importante justamente para entender cómo la naturaleza tiene una expresión y un tratamiento de tipo subjetivo y moral, que es lo que finalmente, cuando yo hablo de moral, pues no estoy hablando de moral católica, que quede claro, estoy hablando de la moral como pensamiento racional, laico, que permite aproximaciones a todos los actos humanos que tienen una significación moral. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la tarde de hoy. Pues lamentablemente el doctor Jaime Galarza San Clemente, quien también intervenía hoy con su ponencia, está indispuesto, así que no ha podido presentarse. Entonces los invitamos para que mañana a partir de las 9:30 de la mañana estén de nuevo con nosotros a través de la página del simposio, noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs, para iniciar la cuarta jornada, el cuarto día de este simposio, y a partir de las 6 de la tarde vamos a estar desde el Teatro Jorge Isaacs llevando a cabo el homenaje a distinguidas personalidades que han sido fundamentales en este desarrollo y en este impulso de Jorge Isaacs, como el novelista, el gran hombre vallecaucano, entre ellos la comunidad japonesa que está radicada en Cali, la comunidad judía también radicada en nuestra ciudad y por supuesto la profesora María Teresa Cristina, a quienes se les estará realizando un homenaje, y también se llevará a cabo a las 7 de la noche la obra de teatro dirigida por el profesor Alejandro González Puche, Amy Robsart. A todos muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos más tarde.